Estamos en Clínica Esteve una semana más y estas son las imágenes que hemos querido utilizar para introducir la cuestión que vamos a abordar hoy, la de la formación, algo tan importante como ese paso, ese tránsito de todo aquel que decide dedicarse a la odontología y que debe hacer pues una formación continua, una formación posgrado, y aquí en esta clínica lo pueden obtener desde hace unos años. Estamos una semana más con Lino Esteve y con Guillem Esteve. Ellos son dos de las 4 generaciones que han pasado por esta clínica y con ellos vamos a abordar hoy esta cuestión. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, pues algo tan importante como es la formación posgrado de una persona que quiere dedicarse a la odontología y que es una profesión, doctor, que no se puede ejercer sin tener una práctica previa o tener algo de confianza ya tomada, pues derivada de esas prácticas, ¿no? Sí, desde luego, nuestra profesión es fundamentalmente práctica, está en un avance continuo y por una parte necesitamos que el que se quiera graduar en esto sea capaz de atender a los pacientes de una manera completa, y eso no es fácil, no se puede aprender solo en los libros. Y por otra parte, una vez que uno ya tiene el título, digamos, ya tiene la licencia para hacer odontología, no puede quedarse con los conocimientos que aprendió cuando era jovencito. Hay que seguir ahí en la brecha porque hay que ir dominando nuevas áreas de conocimiento que están constantemente surgiendo. Es una profesión absolutamente viva y, como comentaba, en constante evolución. Eso es lo que os llevó hace unos años a ese acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para seguir formando a los alumnos que salen de allí. Bueno, esto es la culminación de una larga historia. La historia de la formación en Clínica Esteve viene de hace posiblemente 10 o 12 años o más. Nosotros empezamos, aún hay más historias, pero voy a limitarme a la historia, digamos, reciente. Nosotros empezamos con los implantes osteointegrados muy pronto, los implantes dentales, y había un déficit de formación en nuestra profesión. Y empezamos a enseñar. Empezamos a hacer cursos más o menos monográficos sobre distintos aspectos y los hacíamos aquí en la clínica. Y utilizábamos nuestros pacientes para mostrar los resultados y las técnicas que hacíamos a otros colegas. Esto fue generando poco a poco el dar un curso ya completo en el que se enseñaba lo que son los implantes dentales, empezando por la anatomía, empezando por los materiales, por la investigación, hasta la aplicación clínica y los resultados, todo. Y eso se hizo en régimen de tutoría. Y estas tutorías las estuvimos aquí haciendo, pues lo que hacíamos era recibir 5 compañeros al año. Y durante ese año estaban conmigo, iban viendo pacientes, yo les iba transmitiendo los conocimientos, y esa tutoría estaba acreditada por la Comisión de Formación Continuada de la comunidad. Y con ese germen, pues llegó un momento que cuando entramos en contacto con la universidad, la misma universidad nos propuso hacer esos cursos organizados ya como estudio propio de ella. Nosotros vimos ahí una puerta abierta para poder extender nuestra capacidad de formación, de enseñanza, y aceptamos. Y bueno, aquí estamos con este nuevo programa. Es una oportunidad que a lo mejor, Lino, cuando tú terminaste tus estudios no existía, pero cuando los terminó Guillem sí. Y a mí me gustaría que como alumno reciente, Guillem, nos comentaras y nos valoraras pues este tipo de formación que se da. ¿Te parece necesaria en un país donde se critica en general a todas las titulaciones por la falta de práctica? Sí, bueno, yo creo que es necesaria, no imprescindible, pero sí que es muy interesante el disponer de ella porque la formación que uno recibe en la carrera es bastante básica. Entonces, pues uno termina la carrera y no sabe qué es esto. Este tipo de formaciones pues permiten empezar a conocer, si no la profesión en general, algún ámbito en concreto, y como comentábamos en otros programas, la odontología es demasiado amplia actualmente, entonces pues ya
nada más terminar la carrera, el poder ya enfocarse hacia una o dos ramas en concreto de la odontología, pues ya te va encaminando hacia como una especialización, porque abarcar toda la odontología, ya hemos comentado varias veces, que es hoy en día pues abarcar demasiado y dar poco, ¿no? Hay que especializarse. Sí. Hablamos de formación, pero podemos hablar también, cuando hablamos de Clínica STB, de divulgación. Habéis organizado congresos, conferencias. Cuéntanos un poco, Lino, en este aspecto, ¿cómo funcionáis? Bueno, esto es, digamos que es un añadido a Clínica Dental STB, no es propiamente la estructura de la clínica. Nuestra clínica está destinada a dar servicio el mejor posible a nuestros pacientes. No obstante, yo personalmente siempre he tenido una vocación docente y así lo decía mi padre. Yo no le hacía caso, pero al pasar los años y los años, pues cada cosa va donde tiene que ir. Y entonces esa vocación docente es la que siempre se ha manifestado en mí, pues ya como actividad profesional. Uno de los hitos más importantes fue un congreso internacional sobre implantes dentales que hicimos en Alicante en el año 2000, además una fecha muy emblemática que no se me olvida, y fue con la Sociedad Española de Implantes. Fue un gran hito para la Sociedad Española de Implantes, yo fui el presidente organizador. A partir de ahí también organicé como presidente del comité científico en Barcelona el siguiente y después en Palma de Mallorca. En fin, fue una época que nos movimos bastante por hacer que los colegas, los dentistas, los odontólogos en general, digamos, accedieran a los implantes dentales como una técnica de trabajo habitual con unos criterios correctos. Ajá. Guillem, volviendo un poco a la cuestión de la formación, ¿cómo hacéis para estar al día y estar al tanto de todos los avances que van surgiendo en la profesión? Hay sectores médicos en los que funciona muy bien la interconexión entre centros, entre profesionales, a través de Internet, de las redes sociales. Incluso hay sectores que tienen sus propias redes sociales, entre comillas, para estar en contacto y compartir constantemente experiencias y avances. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, pues hoy en día no hay unas normas, pero vamos, básicamente es estudiar, a tener acceso a las diferentes revistas de artículos científicos que se van publicando, que ese es, pues digamos, el estar al día es eso, tener acceso a esos artículos. Luego, pues compartir en su máxima expresión, a través de redes sociales, a través de reuniones con colegas. En concreto, en el posgrado que tenemos un poco entre manos, pues hay una parte que es como una especie de foro, una zona en la red por donde se meten los alumnos, se meten los profesores y ahí pues compartimos casos clínicos, compartimos biografía e intentamos pues eso, estar al día, actualizados en la profesión. Sí. Yo quiero decir que vosotros habéis tenido una suerte muy grande respecto a nuestra generación, porque ahora pues la gente sale mucho más preparada y hoy en día pues ya tenéis unos criterios de trabajo. Cuando nosotros empezamos pues íbamos a oscuras, realmente aquello empezaba, no se sabía bien cómo había que hacer los tratamientos, si iban a dar buen resultado o no, etcétera, ¿no? Hay un primer momento en cualquier desarrollo técnico y científico en el que se va un poco a tientas. Claro. Ahora hay mucho ya hecho y ellos, pues ya, estas nuevas generaciones salen muy bien formadas, evidentemente, si tienen la capacidad y la motivación y el interés por acceder a todas las posibilidades que tienen. Pero además es lo que comentaba Guillem, que estamos en la era de la comunicación. Ahora mismo conectar con un colega que está en Estados Unidos y bueno, pues realizar un intercambio de ideas es muy fácil, es muy sencillo, estamos a un clic de eso. Pero en vuestra época, por ejemplo, Lino, no tenéis esa posibilidad y esto pues abre todo un mundo de oportunidades, de expectativas, de aprender y de mejorar, ¿no? Y de compartir con profesionales. Sí, perdona, incluso llega incluso a ser
una parte te puedes montar como una zona donde aprender, y si eres un poco autodidacta, eso añadido a una serie de publicaciones, una serie de libros que te lees, pues puedes llegar a formarte de una manera bastante completa. En los foros de debate y por las redes sociales se comparten conocimientos y casos clínicos, sí. Muy importante eso, no lo he remarcado antes. Y Lino, ¿cuál es el feedback que recibes de los alumnos? ¿Qué te dice la gente que pasa por aquí y que tiene la suerte, en definitiva, porque es una suerte poder compartir, pues después de esa formación, la experiencia, la mucha experiencia que tú puedes ofrecerles y que puedes enseñarles? Pues el feedback es magnífico. Ya dijimos el otro día, en el otro programa, que lo mejor que tenemos nosotros es cuando viene ese paciente de toda la vida y ese nivel ya de confianza. Después de eso es lo mejor. Después de eso está el feedback de los alumnos, ¿no? Que realmente te toman un poco, pues, ¿cómo diría yo? Como mentor, como padre espiritual, es profesional. Que lo sois, en realidad, claro. Porque nosotros, yo me acuerdo en la época mía, nosotros realmente, si nos comparábamos con otros alumnos cuyo padre no era dentista, nosotros sabíamos mucho más, porque sabíamos de qué iba, mientras que ellos no sabían aplicar sus conocimientos. Pues algo así está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, yo mis alumnos pues veo que les estoy dando esa transmisión, ¿no? Y la verdad es que es una de las satisfacciones que tengo como docente, muy importante, muy grande. Y me imagino que el hecho de que esté Guillem aquí también, que bueno, pues que él hace no tanto que ha terminado sus estudios, también será un incentivo para esos alumnos que vienen, pues porque a pesar de que tú vas a ser su mentor y así lo van a recordar siempre, pero tienen también ese enganche con la nueva generación, ¿no? A través de Guillem. Sí, yo a lo mejor yo estoy más cerca del alumnado que de los profesores, pero bueno, pues les ayudo en todos los temas de organización, en el curso, en fin, toda la parte de documentación, la parte del manejo del foro, como decía antes, y estoy pues ahí para ayudarles, más que para ser mentor de nadie. Pero te has convertido en imprescindible y eres una de las claves del curso. Todo lo que son la parte, digamos, de curso virtual, porque hoy en día no se puede entender una enseñanza sin lo que tú estabas diciendo antes, todo eso se lo debemos a él. O sea que realmente él le está dando un enfoque nuevo al curso, súper dinámico y muy actual. ¿Cómo es el odontólogo que llega antes de estar con vosotros, que llega aquí a Clínica Dental Esteve para terminar o completar su formación? ¿Y cómo es el que se marcha, Lino? Bueno, cuando llegan con mucho miedo, porque claro, tenéis que comprender que es una responsabilidad importante, ¿no? O sea, y llegan pues con mucho temor y con muchas dudas, y qué haría yo, y qué voy a hacer si me pasa esto, y si ocurre lo otro y tal. Y bueno, ya cuando se van de aquí, el 99% de los casos, porque siempre hay alguno que ese miedo lo conserva hasta el juicio final, pero la gran mayoría pues son ya profesionales que han empezado un camino que ya no van a ir a volver atrás, ya van a ir a progresar siempre, y muchas veces como exalumnos ya, que han pasado este curso hace 3 años, hace 4 años o hace 2 años, siguen en contacto conmigo, me enseñan el caso, el último problema que tienen, qué me parece y tal y cual. Ah, te siguen consultando, sí, siguen consultando cuando tienen algún caso complicado. Exactamente. Te siguen consultando, eso es muy bonito, ¿no? Sí, por eso te digo que bueno, y a veces pues me regalan cosas, o sea, es que son como los maestros aquellos antiguos, ¿no? Que les regalaban, o sea, una cosa muy graciosa. Sobre todo yo quiero remarcar que la enseñanza, evidentemente se enseña la técnica en sí, pues cómo poner un implante, cómo hacer esto u lo otro, pero hay una transmisión también que es muy importante, que es el criterio, el por qué, dónde y cuándo hacer esto, ¿no? Entonces, ese tratamiento, indicarlo en el momento, en el paciente, ese criterio, pues mi padre también lo transmite, y eso es la enseñanza primordial que recibe el alumno. Sí, verdad.
Volviendo de nuevo a la divulgación, a la parte de divulgación y a esos artículos de los que hablaba Guillem, fundamentales para estar un poco al día, me imagino, Lino, que bueno, pues alguno habrá salido de aquí, de Clínica Esteve, ¿no? Por supuesto. Nosotros empezamos con un artículo muy importante. En la época que empezó el problema del SIDA, que estaba empezando, todavía no se sabía todavía bien, recuerdo que hicimos una revisión de cuáles eran los criterios de esterilización y de higiene y esterilización en la clínica dental, que por aquella época estaban un poco relajados, estaban un poco olvidados, y pusimos las cosas al día viendo las recomendaciones que el CDC americano pues daba para la nueva infección que parece que venía entonces. Ese fue pues un artículo del año 86, y pocos, creo, 86 quizá, sí, que ya recuerdo que todavía lo tenemos por ahí en pruebas, porque entonces no había tanta difusión digital y tal. Y luego pues hemos ido escribiendo diferentes artículos a diferentes niveles. Pero esto de los congresos y de ese trabajo de divulgación, pues ya viene de antiguo, porque mi padre ya organizó como secretario y organizador principal el congreso en Alicante de la Asociación Española de Implantes del año 1963, y luego en el 68 el tercer congreso, quizá el más importante, como presidente. O sea que ya la cosa viene de lejos. No has innovado en ese sentido, ¿no? No he innovado mucho, he seguido los pasos. Ajá. Se me ocurre, antes de terminar, una pregunta que a mí personalmente me suscita curiosidad, y es, teniendo aquí a dos generaciones de odontólogos, ¿pensáis que esa formación virtual de la que hablabais ambos podría en algún momento llegar a sustituir a esa otra formación, la que se da sobre el terreno por el especialista con experiencia como tú, Lino? ¿Pensáis que vamos a llegar a un momento en el que se va a terminar solamente en esa formación virtual, o vamos a necesitar siempre esa otra parte, la parte de la experiencia fundamental desde mi punto de vista? ¿Cómo lo veis el futuro en este sentido? No, yo creo que no puede sustituirse ni mucho menos la presencia, la formación presencial, la transmisión directa es lo más importante, y por la parte virtual, en cierta manera, si no es porque no hay una, digamos, visión directa, hay un lenguaje escrito por medio. También está hoy en día lo de las conferencias en directo a través de, pero no es lo mismo que estar cara a cara frente a tu profesor, y esa transmisión se realiza mucho más, de una manera más efectiva cuando hay un cara a cara, y es lo que en principio yo creo que siempre va a estar ahí, ¿eh? Es imposible que se retire, que la parte virtual gane a la presencial. Una parte sin la otra no se entiende. ¿Qué opinas? Sí, ¿Coincides? Sí, coincido. Quiero nombrar el Grupo Alicantino de Estudios Dentales. Es un grupo que formó mi padre en aquella época, en los años 60 y pocos también, y que fue de los primeros, posiblemente el primero en España, y actualmente se sigue la forma, ese estilo, en forma de study clubs en Estados Unidos, y son grupos de compañeros que se unen para la formación continuada, para estar al día, para discutir entre ellos los casos, para contrastar opiniones. Entonces, esa forma, digamos, de contraste de opiniones, de discusión directa, como la del GAED, es importante. Es importante la difusión digital, todos los medios digitales, pero también son importantes, como decía Guillem, este contacto directo. Porque en realidad nuestra profesión es ciencia y es arte. Esto yo lo oía de joven, pensaba, bueno, esto del arte, y ahora pienso que esto de la ciencia, o sea, que es ciencia y arte. Entonces, la difusión científica la puedes tener prácticamente vía digital, pero el arte de tratar el paciente, eso lo tienes que aprender directamente.
todo el que está de cara al público tiene que tener un arte especial, estoy de acuerdo con vosotros. Pues yo me voy de Clínica Dental Esteve con la sensación de que vosotros tenéis ese arte y para mí ha sido un placer compartir estos programas con vosotros, creo que han sido de mucha utilidad para nuestros telespectadores y solamente pues daros la enhorabuena por esa labor que hacéis y deciros que bueno, nos vemos pronto. Bueno, pues nada, pues por nuestra parte muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a nuestra clínica. Gracias a los dos. Bien, pues hoy nos despedimos de Clínica Dental Esteve, pero esperamos volver pronto por aquí para hablarles de salud dental, algo que tenemos que cuidar absolutamente todos y ningún lugar como este para dejar nuestra salud dental en sus manos. Ellos con muchos años y muchas generaciones, 4 en total de experiencia, tienen todo lo necesario para resolverles a ustedes cualquier problema de salud bucal que les pueda surgir. Lo dicho, nos despedimos, pero esperamos volver pronto a Clínica Dental Esteve. Gracias por su atención.